La perspectiva cristiana se distingue de todas estas. Creemos que Dios existe y que se preocupa lo suficiente como para darnos una idea clara de su naturaleza, conocimiento y poder. En lugar de dejar que la gente imagine quién es Él, basada en su propia especulación, educación o experiencias, Dios se revela de 4 maneras claras y específicas. Primera, Dios se ha dado a conocer por medio de su propia creación. El Salmo 19:1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el momento en que David escribió este salmo, todo lo que se sabía sobre el sol, la luna y las estrellas era lo que se podía observar con el ojo humano, y eso fue suficiente para que David adorara al Señor. Hoy, tenemos una perspectiva mayor gracias a los telescopios y satélites. Sin embargo, a pesar de que nuestra comprensión del asombroso orden y complejidad de estos cuerpos celestiales ha aumentado, muchas personas siguen confiando en las ideas humanas para explicar su existencia, en lugar de ver la realidad de un creador sabio y poderoso que diseñó y controla este vasto y glorioso universo. Romanos 1 versículo 20 agrega: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la inmensidad del universo estelar a las complejidades de las células y los átomos, cada cosa creada atestigua el carácter y el poder de Dios. ¿Quién puede enfrentarse a un tornado, un huracán, un terremoto o un maremoto sin sentir el gran poder de Dios? ¿O quién puede caminar a través de un bosque, escalar una montaña o mirar una puesta de sol sin maravillarse de la bondad y belleza del Creador? Oremos para que nuestros seres queridos que aún no han creído respondan a la evidencia que el Señor ha puesto alrededor de ellos y tengan un atisbo y una comprensión personal de quién es. Segundo, Dios se revela a través de nuestra conciencia. Romanos 1:19 dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todos tenemos un testimonio interno de la existencia y la justicia de Dios, nuestra conciencia. Cada sociedad tiene estándares de moralidad, porque Dios nos ha dado una habilidad innata para discernir lo correcto y lo incorrecto. Más tarde, en su carta a los Romanos 2:14 y 15, Pablo escribió que incluso los gentiles, que no tienen la ley, la obedecen por instinto porque está escrita en sus corazones, y su conciencia los acusa o defiende. Tercero, vemos a Dios por medio de su palabra escrita. La Biblia que tenemos contiene una verdad que jamás podríamos conocer sin la revelación directa de Dios. Él habló a las personas en los tiempos del Antiguo Testamento a través de sus profetas. Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Segunda de Pedro 1:21 dice que: Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo y fueron guiados por él para transmitir exactamente lo que Dios les dijo. Aunque las Sagradas Escrituras reflejan algo de la personalidad y el vocabulario de cada escritor, fue Dios quien en última instancia exhaló su palabra a través de ellos. Esto es lo que llamamos inspiración, y de acuerdo con 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no fue dada solo para revelar a Dios, sino también para guiar y transformar a su pueblo. Este es nuestro libro de instrucciones para la vida. Cuarto, Dios se revela por medio de su Hijo. Según Hebreos 1:2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo eterno de Dios tomó forma humana y vino al mundo para vivir entre su pueblo. Todo lo que hizo reveló el carácter, el poder y el propósito del Padre. Porque en Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso en Juan 14:9, Cristo pudo decir a sus discípulos: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El problema no es si nuestros seres queridos incrédulos tienen suficiente revelación de Dios para darles una comprensión precisa de Él, sino si aceptarán lo que ya les mostró acerca de sí. Oremos para que no se dejen influenciar por las percepciones erróneas de Dios,
que provienen de aquellos que tratan de suprimir su verdad revelada. Recordemos lo que dice Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. También podemos hacer que nuestra meta sea prestar atención a cada aspecto de la revelación de Dios, de modo que entendamos con claridad quién es Él, y podamos hablarle al mundo acerca de Cristo. Amén.